Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, en titulares. El primero de ellos es noticia Estados Unidos. El gobierno admite que no tiene pruebas sobre los presuntos ataques que planeaba el general iraní asesinado en Bagdad. Se trata de la misma estrategia aplicada históricamente por Estados Unidos. Pero ¿quién lo condena? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Qué pasa con la geopolítica mundial y un asunto tan delicado como este? Vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia, Colombia. Comienza el año con una cifra de asesinatos que no se detiene. 12 excombatientes de las FARC perdieron la vida en los primeros días de este 2020. El partido FARC advierte que detrás podrían estar esas llamadas disidencias del grupo otrora insurgente. Pero ¿quiénes son esos disidentes? ¿A qué intereses responden? ¿En qué parte se encuentran? Tenemos esa radiografía para ustedes aquí en Noticia. Tercer tema que es noticia, México. La desaparición forzada es un drama nacional que lamentablemente no se detiene. El gobierno revela cifras oficiales producto de esa llamada guerra contra el narcotráfico desde el año 2006. Precisamente desde esa fecha a 2019, a finales de 2019, se registraron más de 60.000 casos. Pero ¿qué hacer con esa cifra? Hay que tener en cuenta un hecho. Cada cifra es una persona que es buscada por su familia. Es un drama nacional. Lo analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Estados Unidos, la Casa Blanca reconoció que no posee datos exactos sobre el supuesto ataque que pretendía ejecutar el general iraní Qasem Soleimani y por el cual decidieron asesinarlo. En el Congreso, la Cámara de Representantes limita las capacidades del presidente Donald Trump para actuar militarmente precisamente contra Irán. Tenemos esos detalles a continuación. El mandatario estadounidense Donald Trump aseveró que el bombardeo ordenado para matar al general Qasem Soleimani se sustentó sobre la amenaza de hacer estallar la embajada de su país en Bagdad. Soleimani estaba planeando activamente nuevos ataques y estaba mirando muy en serio nuestras embajadas. Y no solo la embajada en Bagdad, pero lo detuvimos rápidamente y lo detuvimos en seco. En contraste con las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, el secretario de Estado Mike Pompeo reconoció ante la prensa que Washington no tenía datos precisos que confirmaran la versión del presidente Trump. No hay dudas de que había una serie de ataques inminentes que estaban siendo planeados por Soleimani. No sabemos exactamente cuándo y no sabemos exactamente dónde, pero era real. Además, la supuesta amenaza de hacer estallar la embajada de Estados Unidos en Bagdad no resultó creíble para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de mayoría demócrata. La víspera adoptó una resolución que ordena al presidente suspender el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar en hostilidades contra Irán o cualquier parte de su gobierno o ejército sin previa aprobación del Congreso. La creación de falsos pretextos por parte de los Estados Unidos para atacar a otros países es una estrategia poco novedosa. Hace más de medio siglo se justificó la intervención en la Guerra Civil de Vietnam con un supuesto ataque contra naves estadounidenses que navegaban en la zona. Años después, documentos desclasificados de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense confirmaron la falsedad de esta información. En el año 2003, el expresidente George W. Bush justificó la invasión a Irak, alegando que el gobierno de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, luego de que 170.000 soldados invadieran el país árabe y asesinaron a 1 millón de personas, incluido el presidente Saddam Hussein. La verdad fue develada. No había tales armas de destrucción masiva. Hechos que son necesarios de recordar. Hay que mirar atrás para pasar al análisis. Para ello nos acompaña Carlos Aznares, periodista argentino, analista político, director del periódico Resumen Latinoamericano, con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Carlos, qué placer. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Y un saludo para toda la audiencia de Telesur, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu apreciación con respecto
a lo que ha pasado en las últimas horas. Primero dice el presidente Trump que existían pruebas, que pues esa es la razón del asesinato del general Soleimani. Después aparece esta declaración que da el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Estado, y genera pues realmente sorpresa. No había pruebas. ¿A quién se le cree? ¿Es parte de una estrategia? ¿Cómo lo lees? Bueno, yo creo que Trump le está saliendo el tiro por la culata con respecto a este hecho gravísimo que ha provocado. No es el tiempo de Bush, ni el tiempo de Obama, ni el tiempo ni siquiera de Nixon. Porque cada uno de ellos, cada vez que hacía un ataque de estas características, lo justificaba, mentía, pero a la vez ganaba alianzas dentro de su propio país. Se hizo la invasión a Irak con el consenso incluso de los demócratas. Se hizo la invasión a Afganistán con la excusa de Bin Laden, con todo el discurso patriótico y patriotero, diría yo, con la unidad del pueblo y de las Fuerzas Armadas respaldando a la invasión. Pero esta vez, al estilo Trump, lo hizo por sí solo, incluso sorprendió a los asesores militares cuando él planteó el objetivo, que era asesinar a Soleimani, y evidentemente ahora salta esta contradicción donde Mike Pompeo tiene que reconocer que, como siempre han hecho los Estados Unidos cuando hacen estas acciones, no hay pruebas. No hay pruebas porque realmente no existía la posibilidad de que Soleimani estuviera planificando volar la embajada norteamericana. Ellos lo sabían, evidentemente querían sacarse de encima a un cuadro muy importante de la revolución iraní, y yo te diría de la revolución antiimperialista mundial. Por eso es que hay múltiples muestras de solidaridad con Irán que en otro momento no se hubieran dado y que ahora se han dado por parte de gente que en todas partes del mundo reconocen que ha sufrido una agresión brutal por parte de los Estados Unidos. Así que yo creo que el señor Trump tiene más problemas de los que tenía cuando empezó a planificar esta acción. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a la respuesta de los demócratas en la Cámara de Representantes? Recordemos, de hecho lo teníamos en el informe, la víspera han limitado las acciones militares o bélicas de la Casa Blanca sobre específicamente Irán. Algo realmente inédito porque bien recuerdas el papel que han tenido los demócratas también en otros ataques, en otras invasiones, y miramos hacia atrás. ¿Qué significa entonces esta acción que han tomado los demócratas en las últimas horas? Bueno, por un lado, creo que también no hay que descartar el planteo electoral que hay detrás de todo esto, tanto el de Trump como el de los demócratas. Obviamente le ha servido Trump en bandeja a los demócratas la posibilidad de ponerle muchos palos en la rueda, pero también, y en este caso, limitar el accionar bélico, pero por otro lado también, porque Estados Unidos, yo creo que el establishment norteamericano, incluso las transnacionales, las corporaciones que se mueven detrás del poder norteamericano, se están dando cuenta que ya no es como en otras épocas donde ellos podían inventarse este tipo de accionares y seguir de largo sin ningún tipo de problemas y con una impunidad abierta. Yo creo que los demócratas se han dado cuenta que la población norteamericana, que se movilizó y se ha tapado bastante por los medios esto, se movilizó activamente estos días en un montón de ciudades repudiando este hecho, está cansada de guerras que no le corresponden y que además generan la posibilidad, como en este caso con Irán, que del otro lado te respondan con mucha fuerza y puedan empezar otra vez a sumar los cadáveres llegando en bolsas negras a los Estados Unidos, como pasó en otras guerras, en otras contingencias. Así que creo que hay un conjunto de elementos que hace que la limitación que se le ha puesto sea una medida de autodefensa por un lado y también obviamente de jugada electoral como para sacarlo del tablero a un Trump que tiene problemas serios con el impeachment y que también le ha rebajado el apoyo popular en estos días por esta bravata que se ha mandado.
En todo caso, Carlos, pues hay algo que llama la atención. Uno se pregunta si el escenario hubiese sido distinto. Si hubiese sido Irán quien ataca una base con la presencia estadounidense y asesina, o en un aeropuerto civil, donde sea, el caso es, donde sea un general norteamericano el que resulte muerto, la condena mundial, ¿de qué tamaño habría sido? Sigue, a pesar de que el mundo ha cambiado, tal vez puedan hacerlo de otras maneras, pero públicamente no se percibe que haya realmente una preocupación mundial de una situación tan grave. Sí, se sigue aplicando el doble rasero. Tal cual, lo que tú dices es así. Hay una decisión por parte del establishment internacional de minimizar este hecho, pero también es verdad que Irán jamás ha apelado a hacer acciones en el exterior. No es un gobierno que exporta violencia hacia el exterior, y en ese sentido me parece que el mundo debería tomar nota de quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas en este caso. Por supuesto que Irán tiene dignidad suficiente como para no dejar pasar esta situación y responder mesuradamente, como lo ha dicho la autoridad religiosa iraní, lo que no quiere decir que esto no siga adelante. Queda algo por preguntarte y tiene que ver ahora con Irak. ¿Cambia, de hecho, por la misma situación que se registró el asesinato de Soleimani, se da en suelo iraquí? ¿Cambia en este momento el altísimo nivel de tensión que hay entre Estados Unidos e Irak? Además, por la que ya considera Irak presencia ilegal de las tropas estadounidenses en su territorio. Bueno, yo creo que esto ha logrado, este hecho, al ser en territorio iraquí, ha logrado de que se acabaran las disidencias que había en Irak, incluso en el Parlamento iraquí, en el mismo momento que se produce este hecho. Había divisiones muy grandes en el Parlamento sobre qué accionar tenían que tomar con respecto a la salida o no de las tropas norteamericanas. Hoy hay una unidad total para que las tropas norteamericanas se vayan de Irak. Y yo creo que allí está uno de los principales errores que ha cometido Trump en esta acción. No solamente ha generado repulsa en el mundo árabe, sino que en el caso de Irak hay toda una decisión de que no se permanezcan un día más las tropas allí. Por supuesto que no va a ser nada fácil, pero bueno, por lo menos hay una decisión tomada en este sentido. Ese es el panorama mundial, está tan alejado de América Latina, pero ¿de qué manera afecta a todo el mundo? Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos vamos a una pausa. Antes de eso, tenemos información a propósito de la última pregunta que le planteaba a nuestro invitado, aquí en nuestra multiplataforma. Estados Unidos responde a Irak sobre exigencia de retirar sus tropas. Aquí está la información. El gobierno de Estados Unidos responde este viernes a esas exigencias de Irak sobre el retiro de tropas extranjeras de su territorio, asegurando que cualquier delegación que envíen al país debatirá la alianza estratégica entre Washington y Bagdad, pero no quitarán a sus efectivos. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, es necesario que haya una conversación entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak, no solo respecto a la seguridad, sino también sobre nuestra asociación financiera, económica y diplomática. Declaraciones ofrecidas por la portavoz Morgan Ortagus, que responden a la solicitud del pasado jueves del primer ministro de Irak, Abdel Abu Mahdi, quien pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que enviara una delegación para formular el mecanismo para retirar a sus tropas del país de manera inmediata. Así nos vamos a la primera pausa. Estamos en el Noticia de Telesur. Al volver en Noticia Colombia. Comienza el año con una cifra de asesinatos que lamentablemente no se detiene. 2 excombatientes de las FARC perdieron la vida en los primeros días del 2020.
El partido FARC advierte que detrás podrían estar las llamadas disidencias del grupo otrora insurgente. ¿Quiénes son esos disidentes? ¿A qué intereses responden? ¿En qué partes del país se encuentran? Vamos a revisar. Les ofrecemos esta radiografía al volver en el noticiero. En Noticia Colombia, las disidencias de las FARC son las principales señaladas por el gobierno como las responsables de asesinatos de excombatientes del otrora grupo insurgente, las FARC-EP. El partido FARC, entre tanto, plantea que es una probabilidad y rechaza sobre todo que el presidente Duque evada su gran cuota de responsabilidad ante tal drama nacional. Entre tanto, grupos ilegales armados hacen de las suyas en gran parte del territorio nacional. Benjamín Banguera Rosales es el primer excombatiente de las FARC asesinado este año en el departamento colombiano del Cauca. Según declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, los responsables de estos asesinatos son las disidencias de las FARC, seguido por el ELN y el Clan del Golfo. Al respecto, se pronunció este viernes el senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, quien no descarta que un porcentaje de estas muertes sea responsabilidad de las disidencias. Sin embargo, insiste en la responsabilidad del Estado. Notamos, y así lo hemos venido señalando, que el gobierno sigue buscando la forma de evadir la implementación de lo que fue acordado en La Habana en materia de garantías de seguridad, no solamente para quienes firmamos la paz, sino también para los dirigentes sociales, las comunidades, los territorios. Entonces, más allá de encontrar responsables, creemos que hay que avanzar en la implementación integral del acuerdo, que es lo... Independientemente de quiénes sean los responsables, el mal de las estructuras armadas ilegales continúa y se expande en territorio colombiano. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, revela que entre enero de 2017 y junio de 2018 se identificaron 19 grupos con origen en la antigua guerrilla de las FARC-EP. El informe clasifica estas estructuras postdesarme entre las disidencias, los grupos de seguridad del narcotráfico y mafias y los rearmados para negocios ilegales. Bajo la denominación Bloque Suroriental, se pretende crear una confederación de estructuras que se declararon como disidencias y estaría encabezada por el excomandante de las FARC, Gentil Duarte. Las estructuras líderes son las disidencias Frente Primero, con una fuerza de entre 200 y 400 integrantes. Las disidencias Frente Séptimo, cuya fuerza estaría entre 30.079 y 50.080 integrantes, y las disidencias Frente Acacio Medina, entre 8.081 y 20.082 componentes. Según el informe de INDEPAZ, las disidencias operan bajo una metodología de repartición de tareas y respeto de territorios, alianzas y negocios. Sobre el bloque suroriental se han identificado hechos de extorsión, ataques con explosivos, hostigamientos contra la fuerza pública, reclutamiento forzado, minería ilegal, cultivos y tráfico de drogas, tráfico de armas y amenazas contra la población civil. También han sido acusados de varios ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las zonas de operación con mayor o menor influencia de los grupos en cada territorio son los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guayviare, Meta, Putumayo, Baupés y Bichada. La base de esta grave realidad es la tardía implementación de los acuerdos de paz, cuyo precio lo pagan principalmente los excombatientes y líderes sociales. De acuerdo con la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, el 2019 fue el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP.
fueron asesinados, 77 de ellos, la mayor cifra desde la firma del acuerdo de paz en 2016. La cifra total de víctimas desde entonces sería 173. Y esto directamente relacionado con los excombatientes de la FARC, de las FARC-EP, hoy en día convertida en un partido político. Ni qué decir de los líderes sociales, campesinos e indígenas del país. De este panorama hablamos desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a tal situación? Gracias, Tatiana, un saludo para usted. Muy buenas noches. Y sí, efectivamente, es preocupante la situación en cuanto a los asesinatos de excombatientes y de líderes sociales. La respuesta del gobierno sigue siendo la misma, sigue siendo enviando capacidad y tropa militar a las diferentes regiones donde se ha incrementado el conflicto. Hablamos del departamento del Cauca, recientemente en el Putumayo, donde han sido asesinados varios líderes sociales, en el departamento de Nariño, el Chocó, y es que las cifras son muy preocupantes. Según Naciones Unidas, Tatiana, desde el 2016 hasta el 2019, consideran ellos que se han asesinado alrededor de 173 excombatientes, solo en el año 2019, el año pasado fueron asesinados 77. Inclusive cabe recordar, Tatiana, que Villarmil Serna, que fue asesinado a inicios de esta semana, ya había recibido amenazas por parte de los grupos ilegales que operan en el departamento del Cauca. Él fue asesinado en Santander de Quilichao, Cauca. Así que ellos están, digámoslo de alguna forma, en el ojo del huracán, no solo por el tema de las disidencias a las que responsabiliza el gobierno, pero también de parte de los paramilitares que hacen también presencia en esa zona, a lo cual el gobierno, la única respuesta que ha dado es transportar más tropa militar a esta región del país. Inclusive en los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, allí hay presencia del ejército y de la policía, pero en esos espacios siguen llegando las amenazas para los excombatientes. No se quiere la paz en el país contra estas personas que firmaron un acuerdo de paz y están pues desarrollando proyectos productivos precisamente para sacar adelante este país en una paz duradera y estable, a lo que se está oponiendo o se están oponiendo estos grupos, Tatiana. Hay una situación para ampliar de hecho el panorama, que no solamente son los excombatientes, algunos de ellos que han sido asesinados de hecho en las zonas donde debían estar, tal como quedó planteado el compromiso en el proceso de paz. Los líderes indígenas, los líderes sociales, continúan, vemos, Hernán, las campañas a través de las redes sociales, los llamados opinadores expresando su preocupación, gran cantidad de gente que comprende de la situación, pero la situación, lamentablemente, es que se sigue registrando. Así que vienen más movilizaciones. ¿Qué dicen? No el gobierno, cuando ya nos has planteado exactamente la respuesta del presidente Iván Duque. ¿Algún plan por parte de la sociedad civil colombiana? Pues lo vimos el año pasado cuando se dio la gran movilización en Colombia exigiendo el respeto por la vida, y se está planteando que a partir de mediados de enero a finales haya una gran movilización, no solo por la vida, sino por el respeto de los líderes sociales que han sido asesinados en el país. Varias organizaciones de derechos humanos han planteado la necesidad de salir a la calle como una necesidad, el plantear el respeto por la vida y el liderazgo de los líderes sociales, algo que de pronto no cabe en la cabeza de la gente. Pedir en un país que se respete la vida es algo casi que ilógico, pero en este país las organizaciones de derechos humanos anuncian una gran movilización que se sumará a las peticiones de en contra de las reformas neoliberales que estaba implementando el gobierno de Duque. Así que esperamos a mediados de enero y finales de este mismo mes que haya una movilización grande en respeto a la vida, Tatiana. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa brevísima en esta emisión de Es Noticia. Al volver
Seguimos con otra nación de América Latina con información y análisis en Noticia México. La desaparición forzada es un drama nacional que lamentablemente no se detiene. El gobierno revela cifras oficiales producto de la llamada guerra contra el narcotráfico. De 2006 a 2019, aquí les planteamos una cifra general, se registraron más de 60.000 casos. ¿Qué hacer con estas cifras? Tengamos en cuenta que cada una de ellas es una persona a quien busca su familia. Se trata entonces de un verdadero drama nacional. Tenemos información, tenemos el análisis, ya venimos, estamos en Es Noticia. En Noticia México, el gobierno informa que son más de 60.000 los desaparecidos producto de la llamada guerra contra el narcotráfico desde el año 2006. Uno de los casos que sigue sin respuesta más emblemático de este drama nacional es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sus padres se reunieron la víspera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a esclarecer este caso. Padres y madres de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron a Palacio Nacional a la reunión programada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras 2 horas y media de reunión con el mandatario, los familiares de los normalistas y los defensores de derechos humanos que les han acompañado ofrecieron un balance del encuentro. Vemos que sí, poco, pero sí hay avances. Vamos dando de escalón en escalón. Quisiéramos que nos dieran los resultados lo más pronto posible. Sin embargo, pidieron mayor celeridad en los trabajos de la Fiscalía y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia creada hace más de un año. Sobre todo ahora, cuando se conoce el hallazgo de restos óseos en municipios aledaños a Iguala Guerrero, donde se registraron los hechos hace ya 5 años y 3 meses. Entre febrero y marzo estamos obteniendo los resultados de las identificaciones y ahí, bueno, nos darán una pauta importante. Creo que también ya lo hemos dicho que los nuevos datos de investigación nos arrojan una ruta y una tesis distinta a la que se había establecido en el gobierno anterior. Mostraron su beneplácito con el regreso del grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar continuidad a los trabajos que realizó durante el gobierno anterior. Llegan con las mismas facultades que tenían en el 2014, llegan y les abrieron un poquito más las expectativas y los integrantes es Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el caso se ha ido complicando, pero reafirmó su compromiso para esclarecer los hechos. ¿Se acuerdan ustedes de que había esa consideración o el criterio de que si se conocía la verdad en el caso de Ayotzinapa podían resultar afectadas las instituciones? Yo desde la campaña dije no, al contrario, las instituciones se fortalecen, sí, se hace justicia. Por lo pronto, los familiares de los normalistas informaron que mantendrán sus movilizaciones mes con mes, pero también adelantaron que podrían haber mayores resultados entre febrero y marzo, cuando se tenga información sobre el análisis de los restos y otros trabajos de los que no pudieron hablar para no entorpecer el proceso legal.
Tenemos más información acerca de este panorama nacional. Decíamos que hay un caso emblemático como el de Ayotzinapa, en el que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a esclarecer la verdad. ¿Dónde están los estudiantes? Es la pregunta que se exige en esta nación y en tantas partes del mundo. Lo ampliamos con respecto al informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación de México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, precisamente desde el DF. Eduardo, muy buenas noches. Situación dramática, dicen la comisión que del periodo 2006 a 2019 se registró la mayor parte de los casos, 60.053, y esto representa 97.43% del total. ¿Cómo te va? Hola Tatiana, qué gusto saludarte. Pues sí, son el 97% de las desapariciones en ese periodo de tiempo. No podemos dejar de lado que fue de 2006 a 2012 uno de los periodos más cruentos en cuanto a violencia en el país. Estamos hablando del periodo del gobierno del presidente Felipe Calderón, que inició la llamada guerra contra el narcotráfico. Fue ahí donde inició toda esta situación de las desapariciones, pero también de los asesinatos, debido a que hubo un fuerte enfrentamiento entre las bandas que ya se estaban disputando las rutas de la droga hacia Estados Unidos, los territorios para la distribución local, pero también se agregaba un factor más que tenía que ver con las labores del ejército que estaban realizando pues estas tareas de seguridad pública. Después, Enrique Peña Nieto como presidente decide continuar esa misma estrategia y tampoco da buenos resultados, y ahí también se da un periodo importante de desapariciones, y sobre todo este balance que ha presentado la Comisión Nacional de Búsqueda es un balance histórico, Tatiana, porque hace un recuento de lo que ocurre desde 1964 hasta 2019, y precisamente hablar del 97% de las personas en estos últimos 2 sexenios pues es bastante grave, y nos habla de la situación que está enfrentando ahora México precisamente, y la labor titánica que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha declarado como uno de sus principales pendientes precisamente la reducción de la violencia y también combatir la inseguridad que afecta a todo el territorio mexicano. Tatiana, en este estudio o en este análisis que se presentó por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, también se habla de lo que ya ha ocurrido en el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Estamos hablando de los últimos 13 meses, y ahí se tiene registro ya de por lo menos 5,000 casos de desaparición tan solo en este primer año del gobierno López Obradorista. Sin embargo, también, Tatiana, lo que ahora está pendiente es saber cómo se va a buscar a esas personas. Si bien ya se destinaron los recursos necesarios, ya se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, se están generando los protocolos necesarios para poder emprender todas estas labores en el campo, pues todavía no se sabe bien a bien la estrategia para poder dar cauce a un número tan grande de desaparecidos. Estamos hablando de más de 61,000 personas, y que además pudiera engrandecerse más esta cifra porque no todas las fiscalías han aportado la información necesaria para precisamente colocarlas en este informe que presentaba la Comisión Nacional de Búsqueda. Hasta ahora se conoce, y dio a conocer así la Comisionada Nacional de Búsqueda, que 12 fiscalías no han dado la información necesaria para poder, digamos, de alguna u otra manera ratificar las cifras y poderlas poner en ese informe. Entonces, Eduardo, entonces esto quiere decir que la cifra, sí, esto quiere decir entonces que la cifra podría ser mayor. Si son 12 fiscalías las que no entregan la información, la cifra podría ser mucho mayor. Así es, Tatiana, y sobre todo porque las familias han venido señalando que por lo menos una buena parte de las desapariciones no son denunciadas. Por un lado, porque las familias no saben cómo acercarse a la autoridad. Segundo, porque hay desconfianza también en las autoridades y en estas búsquedas. Y tercero, porque desafortunadamente también ya muchas personas se han quedado en el camino y deciden no continuar con los procedimientos en las fiscalías. Entonces, esta situación es la que ha venido agravando pues este panorama en México, que en materia de violencia pues continúa siendo bastante grave, y sobre todo porque
Las familias, a pesar de que han dado la batalla para que se apruebe una ley de desaparición forzada y por particulares, pero también para que ellos puedan participar, ellos todavía están esperando a que se les incluya aún más para que puedan seguir aportando lo que han venido aprendiendo en los últimos años en materia de búsqueda de sus familiares. No podemos dejar de lado que se han organizado para crear grupos que van al campo y que buscan en algunas fosas clandestinas también a sus familiares. Ese fenómeno de las fosas clandestinas, Tatiana, también se dio un informe acerca de lo que ocurre y se habla de más de 3,000 fosas clandestinas que por lo menos se han identificado en los últimos tiempos, de donde por lo menos han sacado más de 1,800 cadáveres. Esta es la situación que prevalece en México, donde además todavía hay más de 26,000 cuerpos que no han sido identificados. Esta es la gravedad de la situación que hereda el gobierno actual y que está tratando de alguna u otra manera de resolver la situación. Sin embargo, fíjate cómo en esos 13 meses hay 5,000 nuevos casos. Así que lamentablemente es una situación que no se detiene. Eduardo, muchas gracias. Gracias por entregarnos más información acerca de esto que sumamos al análisis. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Edgar Cortés Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, también con nosotros desde el DF. Edgar, ¿cómo está? Buenas noches. Tatiana, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, Edgar. ¿Qué hacer con la cifra? Es lo primero que nos preguntamos. Más de 60,000 casos de desaparición forzada del año 2006 a fines de 2019. ¿Qué hacer con esa cifra, con este drama nacional? Bueno, yo creo que lo primero, una primera tarea, y ya tú lo mencionabas en el previo, es pues seguir avanzando para tener una cifra lo más apegada a la realidad, porque ya se comentaba que de las fiscalías del país, 12 fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República no han aportado suficiente información para asegurar que este sea el número definitivo. Pero además, las procuradurías o fiscalías en nuestro país lamentablemente no son las instituciones, digamos, que ofrecen datos, números lo más certeros y muchas veces pues han hecho manipulación de las cifras en función de los intereses de los gobiernos locales. Entonces, creo que un primer problema que tenemos pues es la fuente y la calidad de la información. Segundo, creo que es pues dos tareas inmediatas. Una es cómo se buscan a estas más de 61,000 personas, pero la segunda es cómo se investiga para determinar quiénes son los responsables de este terrible número de personas desaparecidas. Es decir, está por un lado la tarea de la búsqueda, pero también la tarea de la justicia, y ambos son reclamos de los familiares. Y el asunto es que mientras no avancemos en ir, digamos, construyendo soluciones, pues la consecuencia es que no se detiene. Ya se mencionaba ahora, en el primer año de gobierno del presidente López Obrador, pues las desapariciones siguen sucediendo. Más de 5,000 se contabilizan en este primer año. Y creo que es la consecuencia, pues el tema frente a la impunidad que prevalece en la gran mayoría de los casos de desaparición en México. Sí. Edgar, y aquí además preguntarte, ¿qué decir, cómo entender cuando hay una entidad nacional que le exige a una local, como son estas 12 fiscalías, que deben entregar la información acerca de la desaparición del grupo de personas del área de su influencia y no lo hacen? Es decir, se genera un altísimo nivel de suspicacia. ¿Qué es lo que pasa entonces en estas regiones? Mira, ahí tenemos un problema de, bueno, México es un país federal, donde hay un nivel de gobierno federal y luego los gobiernos estatales. Y de acuerdo a nuestra Constitución, cada uno de estos estados tiene un grado de autonomía y entonces, pues, la tarea es que ellos, de manera clara y cooperativa, tendrían que estar dando esta información, pero pues ya decíamos, en estas 12 fiscalías locales no está sucediendo y desafortunadamente no hay un mecanismo para obligarlas a dar esta información. Pero yo pondría otro elemento también de preocupación. El resto de las fiscalías, las 20 otras fiscalías, varias de ellas como 13, 14,
que más o menos han dado buena información y otras regular. El tema es que es una información que ellos le dan a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero no hay un mecanismo todavía de verificación de que te estén dando información correcta, bien hecha, depurada. Entonces, tú ya lo anunciabas, o sea, es muy probable que el número de personas desaparecidas pudiera ser mucho mayor a los 61,000. Ya de por sí esta cifra es escandalosa, pero aún es previsible que pueda ser mayor, como te decía, porque desafortunadamente nuestras fiscalías no son las instituciones que se hayan destacado por ofrecer la información más clara, más contundente, más precisa. Y una de las situaciones en medio de todo lo que esto significa que es tan grave es que gran parte, dice de hecho el mismo informe de la comisionada, que gran parte de la responsabilidad recae en actores estatales. Gran parte de la responsabilidad de la desaparición forzada recae en actores estatales. Aquí entonces también preguntarte cómo comenzar a quebrar una situación que se ha convertido sistemática para que deje de seguir avanzando. Si tenemos en cuenta que en estos 13 meses hay más de 5,000 personas nuevas desaparecidas de manera forzada. Creo que tiene que haber un conjunto de acciones y creo que también partes que hasta ahora, digamos, tal vez este hecho de que haya un informe y un número aproximado, pues es de las pocas cosas concretas, tangibles que está haciendo el gobierno. Desafortunadamente no hay una propuesta más clara, más precisa en cómo desarrollar de manera acelerada la capacidad de investigación de nuestras fiscalías. Sigue siendo muy limitada, es insuficiente para resolver. Pero también el otro es, y ya se mencionaba en la información previa, pues que tenemos un gran número de fosas en las que se han ido exhumando restos humanos, hay más de 20,000 restos, y esos restos no se han podido identificar, porque tampoco tenemos la capacidad forense para poder determinar esos restos a quienes corresponden y tal vez poder, digamos, tener una respuesta de que algunos o un número de restos corresponden a personas que se están buscando. Pues creo que también hay, en ese sentido, una tarea de invertir en infraestructura y en contar con un número mucho mayor de peritos para hacer estas identificaciones, pero también en una tarea de desarrollar la capacidad de investigación de nuestras fiscalías. Y en esto, pues digamos, hasta ahora lo que se ha anunciado a finales del año pasado es que se va a crear un mecanismo extraordinario de identificación forense, pero por ahora, pues desafortunadamente es solo una propuesta que no se ha podido concretar. Edgar, entonces, creo que hay necesidad de respuestas muy rápidas y muy eficaces. Necesidad de respuestas. Si revisamos casos, cuando nos dices esto, recuerdo muy bien el colombiano. Para todo esto se necesitaba, en términos de la desaparición forzada, en 50 años del conflicto armado colombiano, la gran discusión ha sido, y es que todas estas necesidades pasan por entregar, como primero una política pública y segundo, recursos constantes y sonantes para laboratorios, para ciencia, para más personal, para más capacidad, porque es una situación que de lo contrario se ha desbordado tal cual como ha pasado en México. ¿Algún plan que se haya escuchado por parte del gobierno con respecto a ello? Es decir, necesitan gran cantidad de dinero para poder atender una situación tan dramática. Desafortunadamente no hay una propuesta articulada de todas estas necesidades. Que te decía, hasta ahora el discurso del presidente López Obrador es que no hay o no habrá límite para los recursos, pero la realidad es que no hay suficientes recursos para poder establecer una política continua de desarrollo de estos requerimientos. Entonces, pues yo diría que vamos muy lentamente y creo que habrá que seguir exigiéndole al gobierno respuesta, pero creo que también buscar el apoyo de la cooperación internacional, como tú dices, para poder obtener el mayor número de recursos humanos, técnicos y económicos para darle una respuesta a este enorme problema en México. Que se merecen todas y cada una de las familias de personas desaparecidas. Muchísimas gracias, Edgar, por ese análisis. Muy buenas noches. Al contrario, Tatiana, gracias a ti y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales.
@noticiatelesur, @TatianaTelesur. Que tengan un buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Recuerden, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.